en la reunión de Amchico en Cancún. También Ah, tuve el honor de poderlo invitar. La verdad es que es un gusto y una maravilla escuchar todas sus pláticas, algo que nosotros muchas veces no nos imaginamos que pudiera existir, ¿no? Los que llegamos a ver algo de la patología tumoral, nosotros en Magdalena de las Salinas eh, vemos una parte de patología de tumores vertebrales, pero realmente lo que hacen ustedes es de asombrarse, ¿no? Y de seguirle los pasos. Nosotros tenemos nuestra escuela, pero siempre escuchar otras escuelas hace fortalecer también nuestros criterios, nuestros conocimientos. El, muchas gracias. el doctor Encarnación me parece que no pudo estar, ¿verdad?, con nosotros. Sí, no pudo estar con nosotros, tuvo unas situaciones ahí que resolver, está ahorita en Dominicana, pero bueno, como somos un grupo de compañeros, pues ya nos cubrimos los unos a los otros. Mm, Sí, doctor. Y pues bueno, si no hay más, iniciaremos con el tema de tumores de la unión craneocervical. vale. Pues muchas gracias. Nuevamente, gracias al comité organizador. Para mí realmente es un honor y un deleite, un placer poder estar con ustedes en este grupo tan creciente y bien dirigido por parte del doctor Guzmán, del doctor Sosa. Gracias por su invitación. Pues bueno, hablaremos hoy sobre los tumores de la unión cervical. Los tumores de la unión cervical realmente tenemos varias perspectivas de los cuales nosotros podemos abordarlo. Es decir, podemos abordarlo desde el punto de vista ortopédico, desde el punto de vista neuroquirúrgico o desde el punto de vista de cirugía cabeza y cuello en la línea oncológica. Entonces, tenemos tres perspectivas diferentes que indudablemente, pues todas al unísono tenemos que tener el mismo objetivo, el mismo norte para poder tener un resultado más óptimo. Es importante, indudablemente, en esto, pues conocer la anatomía. Yo siempre les digo que la anatomía es sumamente importante en el conocimiento de los tumores, porque finalmente una lesión tumoral deforma completamente las estructuras anatómicas y muchas veces lo que suponemos que puede ser una estructura anatómica no es más que un remanente de tumor o creciente tumor que está destruyendo toda la anatomía. Y nosotros tenemos que tener en consideración en nuestra mente, de manera tridimensional, qué estructuras anatómicas se encontraban en esa parte o qué estructuras anatómicas se encuentran después. Sabemos pues que la unión craneocervical es una de las cirugías pues, más atractivas porque implica varios aspectos biomecánicos. Sabemos que es la unión o la transición de la cabeza, de la articulación eh, del atlas con el axis, así con los cóndilos del occipital, y esto nos permite pues un conocimiento muy exquisito de todas las estructuras que se encuentran en esta porción o esta transición mayormente importante y que se puede abordar de manera tan simple como es la boca, a través de la boca, o abordajes tan complejos que llegan a ser también muy rebuscados como los abordajes laterales, como nosotros lo vemos en los libros del doctor Rotten, que hermosamente describía los abordajes anatómicos de este tipo de regiones. Es importante conocer las relaciones anatómicas que guardan esta unión en planos axiales, pacitales y coronales, y en un 360 grados que eso nos va a permitir pues tener una seguridad para poder abordarlos, así como la anatomía de los músculos, etcétera. No voy a redundar mucho en esta porción, dado que, bueno, pues ya tenemos un conocimiento más que muy objetivo, por lo menos muy general como el mío, de cómo, de cómo abordamos este tipo de anatomía. Y es importante también conocer que existen variantes anatómicas. Es el sitio donde más variantes anatómicas podemos llegar a encontrar más en las transiciones de la arteria vertebral. Tenemos bastantes variantes, ya son
bateas hipoplásticas con rizos. También hay variantes de arteria vertebral fuera del conductor. Ya entrando en materia, sabemos que las manifestaciones de los tumores de alimentos cervicales generalmente se manifiestan por continuidad, es decir, que comienzan a expandirse, comprimen el tallo, comprimen los pares bajos del tallo cerebral, y esto permite indudablemente tener unas manifestaciones clínicas muy específicas. Voy a poner, se ve pequeña la presentación, perdón. Sí, Doc, sí puede ponerle en la parte inferior derecha donde está la palita, porfa, para que se engrandezca. Estamos en la primera diapositiva, perdón. Ah, compartir. Ahí ya, ¿se ve grande? No, no. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Ahí se aparece en grande. No, seguimos igual, no sé, no sé. Ajá. Si Mm, gusta ponerle la parte inferior derecha, tiene una para engrandecer. Ajá, la parte, ahí, Ahí está. creo que no, todavía no. Ahí está. Ahí está, ¿Ahí ahora ya? sí. Ahí mero. Ok. Ahorita está en Ok. manifestaciones clínicas. Ajá, Perdón, sí, sí vieron las que estuve pasando, ¿no, verdad? no, Ninguna. ahí Ok. está. Perdónenme, perdón. Nada, no se veía. Una disculpa. Entonces, lo que les comentaba, el claro conocimiento y el exquisito conocimiento de la anatomía, indudablemente eso nos permite tener un entendimiento más objetivo de esta estructura anatómica. La anatomía, como lo vemos aquí, es sumamente importante. Vemos la relación que guarda esta, esta transición de la cabeza al cuello, algunas variantes anatómicas, que son arterias hipoplásticas o algunos virus vasculares. Como les comentaba, las alteraciones clínicas son más relacionadas por invasión de las estructuras, como es el tallo cerebral, los pares bajos, o aspectos biomecánicos que permiten una inestabilidad cervical, lo que hace que se luxe total o parcialmente dicha articulación. El abordaje radiológico es muy importante y es de los primeros estudios que llegamos a pedir en todos los pacientes en línea oncológica o muchas veces con trauma, y que nos permiten de manera indirecta explorar cómo se encuentra esta articulación, cómo se encuentra la relación de las articulaciones, la armonía del movimiento y cómo se encuentra una estructura llamada odontoides en relación con el agujero magno, que esto también es muy importante como variantes anatómicas, que también en algunos pacientes que llegan a tener síndrome de invaginación, infección basilar, más aparte de una oncológica, un clipper más aparte de una oncológica, indudablemente las manifestaciones van a ser más tempranas y más graves. Algunas líneas de relación anatómica en base a los grados de amplitud de movimiento, la relación que guarda también para poder determinar un abordaje que es endoscópico. Nos usamos muchos abordajes endoscópicos, principalmente para tomas de biopsia, resecciones del odontoide, y estas líneas pues, nos permiten saber específicamente si va a ser favorable nuestro abordaje por vía endoscópica o por vía transoral. Inicialmente hacemos abordajes muy grandes, que son abordajes tipo trotter, en el cual se dividía completamente la mandíbula, se partía por mitad la lengua y la base de la lengua para posteriormente llegar hacia la parte más rostral del alimento. Ahí dividimos en general los tumores tanto en patología benigna, tanto como patología maligna propia de las estructuras, como son las meninges, los meningioma, los schwannomas, patología propia de la médula, como son los tumores, como son los osteostomas, los ependimomas, lo que se encuentra alrededor, los sarcomas, los cordomas o los que van a implantarse en este sitio. Los vamos a ir abordando en este orden. Los tumores, como bien lo saben, pues los meningiomas son uno de los retos quirúrgicos más importantes para los neurocirujanos.
y que más nos gustan porque es una área anatómica que requiere mucho conocimiento anatómico y que es muy bonita, es una dirección muy clara y muy definida porque nos permite abrir prácticamente un libro de anatomía y poder disecar y identificar las estructuras anatómicas. Algunos otros, como son los tumores metastásicos o de la unión cervical, como pueden ser también algunos como los hemangioblastomas, que son tumores benignos, los lipomas, los tumores propios de la médula, como son los astocitomas, los ependimomas, algunas patologías propias del hueso y que comúnmente lo vemos más en la línea oncológica, como son los granulomas eosinófilos, los condromas, el osteoma osteoide, los osteoblastomas, el cisto y el campeón, que es el tumor de células gigantes. De ahí de la patología maligna, los condromas, los cordomas, los sarcomas, los sarcomas de alto grado, ambos el sarcoma de Ewing como el sarcoma posterior. Si bien lo que yo más veo en el Instituto Nacional de Cancerología, que es el área que más manejamos en el instituto, son las metástasis. Si bien sabemos que todas las patologías metastáticas, principalmente los tumores que se originan, metastáticas óseas, principalmente las que se originan en mama, en pulmón, en próstata, van a tener su vecindad en el hueso y algunas patologías de tumores de cabeza y cuello, como son la patología de la cavidad oral, como es el carcinoma epidermoide, algunos carcinomas papilares de tiroides, algunos tumores de la parótida o algunos tumores neuroendocrinos, también les gusta esta transición de hueso. Y algunos que frecuentemente dan patología por la vecindad son los tumores de las glándulas lagrimales, los adenocarcinomas de alto grado de las glándulas lagrimales. Son los tumores que más vamos a encontrar. Algunas lesiones vasculares, como son la enfermedad metastásica por carcinoma de células renales, que es realmente de las patologías metastásicas que más llegamos a hacer embolización, perdón, y que más estructuras vasculares para su resección llega a ser más compleja. ¿Sí? Algo muy importante que hemos visto también en aquellos pacientes en línea oncológica que han recibido inmunoterapia, hemos visto que han cambiado el patrón de las metástasis, tanto en cerebro como en hueso. Se hacen altamente vascularizadas. ¿Sí? De tal forma que hemos dividido los abordajes anteriores, anterolaterales, abordajes laterales o transfacetarios o transcondilios, abordajes posterolaterales y posteriores en línea media. ¿Ok? Y es importante conocer pues, la posibilidad de la cirugía de invasión mínima mediante un abordaje endoscópico que posteriormente les voy a comentar. Es importante también considerar que algunas patologías como los tumores benignos que llegan a rodear de forma circunferencial los agujeros vertebrales, llegan a hacer de manera concéntrica una oclusión total de la arteria vertebral y esto hace que se compense de manera contralateral el flujo y esto nos va a permitir hacer una resección completa en bloque de la arteria e indudablemente todo el bloque tumoral. Este es alguno de los artículos es un paper muy interesante, que fue una resección prácticamente de 360 grados, mantiene un abordaje transoral, la reconstrucción posterior de la lesión de un osteosarcoma de alto grado, abordajes laterales como son los abordajes condilios. Les voy a hablar de manera general, les voy a mostrar algunos casos que hemos operado para poder tener un mejor entendimiento de esta patología. Una clasificación realmente objetiva de la enfermedad metastásica de la unión cervical no existe. Existen varias, existen los tumores como son los schwannomas, existen clasificaciones de los meningiomas, pero realmente no tenemos una clasificación específica para los tumores de la unión cervical. Utilizamos algunas, como son en los tumores primarios,
como es el de Westenboriani, únicamente para clasificar de manera concéntrica y en energías de reloj cómo vamos a hacer el abordaje y cómo vamos a hacer la resolución. Y una patología metastásica, como es los criterios de Vilki, de acuerdo a la extensión de la compresión medular por el algunos abordajes bueno, que son muy clásicos, como es el broque posterior, ampliamente conocido, broque lateral para hacer un par lateral. Los abordajes, la cual requiere un control vascular adecuado y una remoción total o subtotal de los cóndilos para poder tener una exposición adecuada a una lesión posterolateral de este tipo de patologías. Generalmente, este tipo de abordajes son para patologías benignas como son los linfomas, los schwannomas, o los tumores de transición en la unión cancervical, como son las lesiones condilares, como son los osteomas, los osteoblastomas, o los tumores de las fibras que ya les damos de los tumores. Voy a ir un poquito adelante para mostrarle algunos de los abordajes que hemos podido realizar. Indudablemente, los abordajes por vía anterior es un abordaje que anteriormente hacían, es un abordaje tipo Trotter, ya no lo hacemos porque es una cirugía pues, muy mórbida, tenemos que partir prácticamente en dos toda la mandíbula, hacer una resección completa de la lesión, pues, posteriormente reconstruirlo. Y eso funcionalmente pues le dejaba mayores secuelas funcionales para la deglución o para el como les comentaba, la forma que abordamos este tipo de patologías en el instituto, las categorizamos de acuerdo a los pilares que les comentaba, son cinco pilares que hay que tener muy en cuenta. Uno, son los tumores que se originan en el núcleo cervical o que se van a implantar en esta parte. Los tumores primarios de la columna, principalmente columna móvil. Los tumores metastásicos de la columna. Los tumores del sacro, que ya vimos hace 8 días. Y los tumores mieloproliferativos. Cada uno de ellos tiene una vertiente de tratamiento distintas para poder ser abordados de manera adecuada. Voy a mostrar algunos casos, voy a ir un poquito más hacia adelante, no voy a redundar mucho en el tratamiento por radioterapia, tenemos ya realmente radiocirugía estereotáctica para lesiones de la no cervical, principalmente pues los metastáticos. Indudablemente los síntomas más tempranos son los datos por expansión o por compresión, lo que abarca también las lesiones de los pares craneales. Y generalmente el síntoma pivote de todos los pacientes es el dolor. Es importante tener un buen protocolo preoperatorio para poder abordar este tipo de patologías, es decir, tener una buena tomografía de cortes finos para hacer una reconstrucción tridimensional o en su defecto imprimirla en 3D con una impresora 3D resonancias magnéticas simples y contrastadas en varias fases, ya fase, y esta fase STIR, con técnicas de cortes finos, cada uno con gadoline para hacer una reconstrucción actualmente con neuroenergía o realidad angioTAC o angioresonancia para poder determinar los vasos nutrientes de cada uno de estos tumores y si es posible llegar a embolizarnos ya sea con Onyx o con Gelfón. Nosotros no tenemos un servicio de hemodinamia muy amplio y los mandamos al personal de la nutrición para que sean embolizados. Generalmente los embolizan con Gelfón y tenemos hasta 48 horas para poderlos operar. Cuando los llegan a operar o los llegan a embolizar con Onyx, tenemos hasta 7 días para poder operarlos de una manera segura. Las metástasis del enómeno cervical, indudablemente, pues corresponden al menos del 1%, dado que el 35% son de mama, próstata, pulmón, y también comúnmente en los últimos años hemos visto un incremento en los tumores de riñón, principalmente de células claras. La área de metástasis de hematógena, generalmente son mayores de 60. El dolor es mecánico por expansión de la lesión. Y el síntoma pivote son las fluctuaciones y el dolor. Algunas clasificaciones que utilizamos comúnmente
para poder determinar el tratamiento, que ya todos lo conocen, como la de Frankie, la de Harrington, los criterios de Cibulski para poder determinar la inestabilidad, Tokuhashi, que ya es poco usada, los de Costick, de acuerdo a la extensión de la lesión. Tomita existió como un update en 2001, donde ya conservaba también el origen del tumor y también la extensión del tumor y el número de tumores. Actualmente utilizamos el LEPTIN, el DOMS, y también hay clasificaciones específicas de acuerdo a los marcadores tumorales, como son marcadores para mama, marcadores para pulmón, marcadores para melanoma, marcadores para próstata o marcadores para carcinomas o las renales, de acuerdo a la respuesta que puede llegar a perdón. Ahora, los mismos criterios que utilizamos para el trauma los podemos utilizar también para lesiones del endocrinio cervical siempre y cuando se considere que están invadidas las estructuras que biomecánicamente estabilizan esta situación, mayor a 5 milímetros, la subluxación o la angulación mayor es a 11 milímetros. Aquellos pacientes que ya tienen evidentemente la compresión medular, pues es indudable que es inestable. Es un trabajo de MD Anderson, del doctor Lauren Rines, que es una de las personas que creo que ha operado, igual que el doctor Cuba, y el doctor, eh, um, ahorita les digo cómo se llama este doctor, que es eh, quien más ha operado lesiones de la unión craneocervical y que tiene una estadística más grande, creo que del mundo, es el doctor Rines y el doctor Cuba, ¿no? Algunas consideraciones tanto operatorias, cuando está abarcando el cóndilo, cuando se abarca el 60% del cóndilo, indudablemente se debe de considerar una instrumentación, o cuando se hace de forma bilateral el 50% de los cóndilos, considerar una instrumentación. Indudablemente, como sabemos, el punto límite es el agujero del hipogloso o el agujero condilo anterior para poder hacer una reflexión libre y no quede indudablemente innecesario. Trabajos de radiocirugía estereotáctica que actualmente pues están teniendo mucho trabajo en la respuesta de la forma metastásica mediante altas tasas de dosimetría depositadas en un punto en tumores indudablemente que son menores de 110 centímetros cúbicos o 3 centímetros para tener una buena respuesta siempre y cuando no tengan una compresión medular o no tengan datos de compresión medular o sección medular completo o incompleta. ¿Sí? Algunas consideraciones, como lo que habíamos comentado, anteriores laterales, posteriores, anterolaterales, y vamos a ir revisando de manera paulatina. La estadística de nosotros, de los tumores de la unión conocervical, metastásicos, corresponde a 2.7% de la población mexicana en este estudio que realiza. Algunos casos que hemos hecho, como este caso, como es un tumor metastásico de un carcinoma ductal infiltrante, triple positivo de mama, cual comienza, el dato pivote es el dolor. En este paciente decidimos hacer un abordaje inicialmente por vía posterior para hacer una estabilización y en este mismo tiempo quirúrgico hicimos un abordaje mediante una incisión transoral. Como ustedes ven aquí, vemos vemos aquí parte del retractor que utilizamos para la lengua y con esto podemos tener una buena exposición en algunos casos, siempre y cuando no se luxe completamente la articulación condilomandibular para poder tener una decisión amplia y no hacer un abordaje a través de la lengua. En un solo tiempo quirúrgico podemos realizar este tipo de abordaje, ¿no? Este otro caso es un tumor mieloproliferativo, en la cual inicialmente, bueno, pensamos que fuera un cordoma, el paciente debuta con datos de compresión medular eh, incompleta, con parestesias, disestesias, por lo cual pues decidimos hacer un abordaje inicialmente endoscópico y posteriormente una descompresión vía anterior mediante un abordaje endoscópico endovasal y posteriormente una fijación que nos evita vía posterior. Todos nos preguntan cuál es
lo más adecuado para hacer un abordaje, hacer una fijación cranocervical en un paciente oncológico. A mí en lo particular me gusta hacer las fijaciones a través del pedículo, porque eso nos da mayor resistencia en un paciente que va a ser llevado a radioterapia y que la consistencia del hueso con el paso del tiempo de la radioterapia y del tratamiento sistémico va a causar una disminución de la densidad y puede causar menos posibilidad de un aflojamiento o de una fractura del sistema a la post. Algunos otros casos, en este igual cáncer de mama metastásico, triple positivo, que son los tumores que pueden llegar a responder favorablemente a la hormonoterapia, a los bloqueadores hormonales. En este paciente decidimos hacer inicialmente una neoadjuvancia para poder consolidar el tumor. Clínicamente se encontraba con un Carnot ya deteriorado, sin embargo no tenía mayor que algunas disestesias, cervicalgia, no tenía datos francos de compresión nodular y posteriormente fue llevado a radioterapia con una buena respuesta clínica. Este otro, en este mismo, ya después de que fue consolidado con radioterapia, se realizó de la misma manera un abordaje transoral por línea media y vemos que tenemos una buena exposición del sistema. Aquí lo más importante de la cobertura del sistema es hacerlo con sutura muy delgada, es decir, monofilamento 3 ceros. Nunca utilizamos Libril mayor de uno o del cero, porque esto va a generar que se dehiscente la mucosa y el músculo. Y eso hace que, bueno, nuevamente el sistema se vea más a través del abordaje de la boca. Otra cosa es dejarlos con dieta líquida y dieta fría durante por lo menos 7 días, porque toleran bien la deglución, comienzan a estar deglutiendo comida más sólida y eso puede hacer que la idea se deisen. O en algunos pacientes que el abordaje es muy grande o que la recesión es muy grande, les dejamos vía de nutrición, vía enteral durante por lo menos 10 días para que cierre adecuadamente la mucosa y no tener ningún desfortunio posterior. Algunas otras lesiones, como son los meningimas en placa, donde únicamente podemos hacer una, una resección completa con un aspirado ultrasónico mediante un abordaje tipo FAR lateral, y todos ellos son llevados a radioterapia, y es la resonancia magnética postoperatorio a los 2 años de cirugía de radioterapia, donde tenemos prácticamente la consolidación libre de la lesión y está actualmente en. Pero esos son los casos fáciles. Realmente lo que nosotros vemos en la población mexicana son lesiones de esta magnitud. Son lesiones que lo único que les molesta o cuando acuden ya al médico es cuando ya dejan de deglutir la comida sólida, pero siguen tomando líquidos y hasta que dicen que ya no puedo comer, es cuando ya acuden y nos encontramos con este tipo de lesiones. Es ahí cuando comienzan ya con datos muy incipientes de compresión medular, como anestesias, disminución de la fuerza, y muy particularmente cuando son en la transición de la unión cervical, como lo decía en algunos libros de semiología, dan datos de compresión en manecillas del reloj. Por la localización donde se encuentran, llegan a tener alteraciones por la decusación de la vía piramidal, es decir, de una mano derecha contralateral la pierna, por la forma como están decusando las vías. En este caso, bueno, fue un cordoma, hicimos inicialmente una biopsia guiada por tomografía a través de la piel anterolateral y decidimos hacer un abordaje mixto mediante una inyección eh, triangular, es decir, a través del ángulo de la mandíbula. Hicimos una luxación anterolateral de la vía aerodigestiva, es decir, separamos completamente la tráquea, separamos completamente el esófago y lo luxamos de manera anterior, así como protección de la vía vascular y nerviosa de la carótida, de la yugular y del esternocleidomastoideo para poder hacer una resección completa. Este es
la tomografía postoperatoria. El paciente posteriormente recibió radioterapia y ha estado en seguimiento. Muchas veces no podemos realizar la cirugía, el abordaje 360 grados al mismo tiempo, porque el costo de ese tipo de material lo paga el paciente. Muchas veces pues, no alcanza a costear completamente el material y lo dejamos como en un segundo tiempo hasta que pueda juntar para poder operarlo. Mientras tanto, sigue la línea oncológica mediante algunas lesiones que pues ya actualmente ya no los operamos en los primeros casos que hicimos. Por ejemplo, en este son tumores de células gigantes. Cuando no existen datos de inestabilidad, únicamente le damos de. Cuando hay datos de inestabilidad, indudablemente hacemos una fijación 360, 360 grados. Muchas veces el costeo del material, como les comento, no es el más adecuado. Es uno de los primeros casos de más de hace 12 años en el instituto donde pues trabajamos con lo que tenemos. Ahora bien, no todo es patología tumoral. También hay lesiones, como es en este caso, que están en línea de tratamiento oncológico y que debutan de manera súbita con datos de compresión medular incompleta. Y lo primero que sospechamos es una enfermedad. Si nosotros vemos esta imagen y la línea oncológica del tumor es leucemia, debemos de pensar en la manifestación extramedular de la leucemia que se llaman cloroma. Y el cloroma es una urgencia, es la urgencia en radioterapia que mejor les va a ir a los pacientes con todos los. En este caso es un paciente proveniente de Oaxaca que estaba en línea oncológica por un tumor terminal no seminomatoso de testículo, por lo cual no podíamos pues definir si realmente era una metástasis, por lo cual decidimos hacer una biopsia guiada por tomografía y punción y lo único que tuvimos fue material purulento. Ese es un caso de hace 14 años donde hacíamos pues el abordaje a través de la mandíbula, partimos completamente la mandíbula, dividíamos completamente la lengua en dos partes, la hipofaringe, abrimos la línea media de la orofaringe, desbridábamos, drenábamos y posteriormente reconstruimos. Y el paciente a los 3 años, y actualmente sigue en consulta, pues sigue en buena evolución clínica. Esa es la imagen postoperatoria a los 3 años. Algunos otros casos, como son los tranomas, que son los tumores más neuroquirúrgicamente atractivos por el tipo de abordaje que se hace, como son par lateral. La fijación que realizamos generalmente lo hago hacia el pedículo. Ahora, lo que yo hago muchas veces llega a ser un poco complicado poder localizar adecuadamente el pedículo. Lo que yo hago es, primero, ustedes ven aquí estas agujas, son punzocat del número 14. Entonces, lo que hago es un acórtico del sitio donde voy a introducir el tornillo y posteriormente hago una pequeña penetración hasta poder localizar completamente el pedículo. Tomo una radiografía, después recoloco con tornillo y así sé que los tornillos van a quedar de forma paralela y que estoy topando, que estoy palpando adecuadamente el pedículo de la vértebra cervical. Y esto es lo que les comentaba, en algunos casos, cuando las lesiones llegan a ser de crecimiento paulatino, que nos permite, bueno, que permite el tumor cerrar de manera concéntrica completamente la arteria vertebral hasta ocluirla, y esto permite que compense contralateralmente la circulación. Y eso anteriormente recuerdo que hay anécdotas donde lo hacían con los aneurismas gigantes donde colocaban un dispositivo en la carótida interna y lo iban cerrando de manera paulatina, de modo de que fuera compensando de manera contralateral la circulación colateral, que tuviera buenas comunicantes para poder comenzar el cierre completo de esta lesión y posteriormente ser sometido a una cirugía. Como en este caso fue un schwannoma, hicimos una resección
completamente en bloque con todo y arteria vertebral. De igual forma, hicimos un abordaje por línea media, hicimos un abordaje tipo trotter y una reconstrucción con una placa y una media de titanio, y el seguimiento a largo plazo pues fue adecuado. Pero existen situaciones en las cuales las características del hueso no son las más favorables, como son en el caso de los linfomas. En el caso de los linfomas o de los mielomas o del plasmocitoma del neumónio cervical en pacientes de edad avanzada, cuando las características óseas no son las más adecuadas y el pensar en instrumentarlos llega a ser más complejo, les lleva más complicaciones que la misma enfermedad, lo único que hacemos es una descompresión, ya sea por vía endoscópica endonasal, y posteriormente les colocamos un ALOVES para que termine su ciclo de tratamiento oncológico o hasta donde sea permisible este tipo de patologías. De momento no lo fijamos. También otra consideración que usamos mucho y que me preguntan mucho es el uso de autoinjerto. Yo en lo personal no lo uso, no lo utilizo. Este es un caso muy ilustrativo, es un paciente de 36 años con un cordoma C2 C3 en el cual se le colocó un injerto de fíbula, como se ve, pero al paso del tiempo, como no concluyó de manera adecuada la radioterapia por los tiempos adecuados para poderlo radiar, vemos que el injerto de hueso comenzó a formar tumor, ¿ok? Entonces, por lo cual tuvimos que desmantelar completamente la fijación y poderlo nuevamente aprovechar con material y cemento. Es algunas consideraciones para poder considerar un abordaje endoscópico endonasal, para hacer una descompresión endoscópica del odontoides. Es una cirugía pues muy versátil, muy noble, la cual pues anatómicamente es muy aceptable y muy sencilla. Se aborda por línea media, hay diferentes formas de hacer incisiones de línea media o de base inferior, lo cual se despega la mucosa y posteriormente al final se repliega y se le pone un clip de titanio. De ahí se diseca completamente la fascia prevertebral y se hace la remoción completa como lo mostramos aquí gráficamente, donde hacemos la remoción del arco anterior y posteriormente el diente de ese y es un caso ilustrativo. Esto no es un caso relacionado con panos, que también va a ver muy comúnmente en pacientes con artritis reumatoide, la cual la compresión medular es por proceso inflamatorio de la unión cervical y que comprime completamente la médula vía anterior, y el único abordaje más adecuado es vía transoral o vía endoscópico endonasal. Este es otro caso donde, pues bueno, inicialmente es un mieloma, pero los mielomas tienen una forma de comportarse sumamente bizarra. El paciente debuta con una actividad ósea de un plasmocitoma, inicialmente C1 C2. Decidimos hacer una descompresión mediante un abordaje endoscópico endonasal vía anterior y posteriormente completamos la vertebrectomía vía posterior con artrodes. Con el paso del tiempo, vimos que la actividad tumoral, la actividad del tumor, llegó a erosionar de manera anterolateral la, la arteria vertebral e hizo un pseudoaneurisma tumoral, por lo cual este paciente debuta con una ruptura del mismo, la cual se rompe vía anterior, y genera un hematoma prevertebral, dificultad respiratoria, se intuba y después fue sometido nuevamente a una cirugía de clipaje de anáhulo. Hemos hecho también rediseñar algunos abordajes para hacer la resección completa de lesiones gigantes, como es la fijación clivocervical, donde realizamos la resección del tercio medio del clivus, de C1, C2 e inclusive hasta C3, y lo reconstruimos con una malla de titanio. Todas, no utilizamos injertos, sino lo que hacemos
la rellenamos de metilmetacrilato y en todos los pacientes que realizamos la corpectomía, le hacemos una volumetría transoperatoria, es decir, colocamos medio de contraste en el sitio donde hacemos la remoción para hacer la, la, la medición de la remoción total de la lesión y posteriormente la reconstrucción del mismo. No todos los pacientes pueden ser candidatos a este tipo de cirugías, de acuerdo a que entre más ángulo cerrado tenga el clivus en relación con el eje sagital, pues menos posibilidades vamos a tener de poder colocar adecuadamente un tornillo hacia el clivus. Por la carencia también pues, de insumos, hemos tenido que innovar algunos procedimientos quirúrgicos, como en este caso, un menisquema calcificado de la médula cervical, donde pues la posibilidad de hacer un abordaje grande, quitar el clivus, perdón, quitar el cóndilo, quitar el arco posterior, lo podría llevar a una inestabilidad del núcleo cervical, lo cual pues hacemos el sistema más económico de hacer un abordaje tubular o mínimamente invasivo, que es una jeringa de 20, una jeringa de 10, y a través de esta jeringa hacemos la remoción de ese tipo de lesiones, como son los menisquemas calcificados, de esta localidad. Retos quirúrgicos, como es la enfermedad metastásica del melanoma. El melanoma es uno de los tumores que pues, responde escasamente a la radioterapia. Tenemos que determinar si tiene mutaciones PDL1 o PDL2 para poder iniciar tratamiento con ipilimumab. Pero si no tiene ninguna mutación, pues realmente lo único que lo puede llevar a un tratamiento escasamente bueno es la cirugía. En este caso, es una enfermedad metastásica de la unión cervical de un melanoma, lo cual decidimos hacer un abordaje tipo FAR lateral, hacer la regresión completa en bloque de C1 posterolateral y de C2 y una reconstrucción mediante una fijación craneocervical. El paciente, eh, después de la cirugía, es importante también algo que me gusta mucho recalcar. En aquellos pacientes que son sometidos a una fijación craneocervical, es importante saber qué tan cerrado va a quedar su ángulo o la fijación que debe de tener con el cabezal de Memphis, porque muchas veces cuando el ángulo que queda entre la mandíbula y el esternón es muy corto, cuando lo extuban y tienen alguna situación durante el periodo de extubación, pues llega a ser difícil la reintubación y puede ser necesario hacer una traqueostomía o pueden tener algún efecto adverso. En aquellos pacientes en cual los tumores son demasiado voluminosos y que implica demasiado manipulación de la vía aérea, lo que recomendamos es hacer una traqueostomía y dejarlos una sonda de alimentación. Si sospechamos que el paciente tiene un estado nutricional bajo, le hacemos una gastrostomía o durante la cirugía y los mandamos a casa con nutrición por gastrostomía. En algunos casos donde pues no podemos hacer mucho por los pacientes por el tema económico, pues hemos tenido que innovar algunas cajas, adaptarlos en las plataformas de la columna cervical o simplemente, por ejemplo, en el caso del mieloma, que las características de la densidad del hueso son altamente porosas, lo que hacemos es la vertebrocementación mediante un abordaje transoral y hacemos la cementación de la lesión que se encuentra pues fracturada. Todo esto lo hacemos guiado por tomografía o por control mediante un arco en quirófano. ¿Ok? Algunas otras, la navegación, que es sumamente importante, es un caso también muy interesante, es el que les había mostrado, donde es una resección completamente, un abordaje endoscópico nasal y posteriormente la fijación hacia las masas laterales. Esto no es un tumor, es una enfermedad de tipo degenerativo, autoinmune, como es la artritis reumatoide por años, y tienen pues una respuesta mayormente adecuada. Factores de buen pronóstico, los tumores de mama, que son lesiones solitarias, lesiones viscerales,
indudablemente es el paciente guía, ¿no? Pero los pacientes de mal pronóstico, consecuentes lesiones en este sitio, pues son cuando son renales, de pulmón o melanoma, y que no tienen mutaciones puntuales como para poder ser tratados mediante inmunoterapia. Que tenga metástasis viscerales, que no camine, que tenga debilidad, que ya sea un paciente que fue llevado a radioterapia y que tenemos una escasa posibilidad de tener una supervivencia adecuada. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues, Sí, Me fui un doctor. poquito rápido por el tiempo, para respetar el tiempo de las preguntas. Sí, doctor Reyes Soto, pues muchas felicidades porque tiene un sinnúmero de casos que cada tumor es diferente por la vía de acceso, ya sea por vía anterior, vía posterior o transoral o mixtas. Y eso es lo que hace la complejidad de la cirugía. Creo que la parte oncológica es muy importante, sobre todo para hacer los límites de resección tumoral y no vengan las cuestiones de las recidivas. Si bien es cierto, la mecánica o la biomecánica de C0, C1, C2 es compleja. Entonces, aparte de hacer la resección del tumor y ver los márgenes libres de que para que no haya recidiva y pueda recibir un manejo con radioterapia o quimioterapia, pues la otra parte que lo hace también compleja, como usted lo decía al inicio, es la parte biomecánica, ¿no? Entonces, el paciente que usted instrumenta por vía posterior y que hace una fijación occipito cervical. ¿Qué tanto usted, sus criterios para que usted tenga un paciente con una mirada horizontal y no vea hacia arriba o tenga un problema de una flexión del cuello después de una cirugía y si le sea más complicada para su vida diaria, doctor? Gracias. Muchas gracias. Generalmente busco que el ángulo en relación con el eje longitudinal de la columna cervical, en relación con el ángulo del borde inferior de la mandíbula, que no sea menor a 40 grados, siempre que sea mayor a 40 grados. Me da una posibilidad de que el paciente tenga mayor, eh, ya está revisado también en algunos papers, de que tenga una menor posibilidad, tenga complicaciones para la deglución y al momento de que sea extubado no tenga también problemas de volverlo a reintubar, porque nos ha pasado de que muchas veces el paciente tiene un cuello muy corto o es gordito y la posibilidad de tener lo más extendido posible es nulo y al momento de que los extuban, pues llegamos a tener pues situaciones adversas porque si les hacemos un abordaje por vía interior en la cual estamos echando agua, entonces el tema del aspirado, del lavado gástrico es importante y el momento que se extuba pues tienen ahí un tema de control de la vía aérea y pues tenemos que hacer realizar traqueostomía. Bajo esa premisa, en pacientes que son gorditos, yo les recomiendo hacer una traqueostomía de entrada para que ustedes estén tranquilos, es una resolución segura y el paciente pase a terapia intermedia o a piso sin mayor situación, porque la vida se debe inflamar, pero principalmente a pacientes gorditos, pacientes que son roncadores crónicos. Eso sí, definitivamente lo recibe. doctor Herbert, buenas noches. Sí, Gracias. sin duda, un desafío importante dada la complejidad anatómica de la región. Ahí en el Hospital Magdalena de las Salinas tenemos aproximadamente 5 casos, ¿no, doctora Perla, por año de lesiones metastásicas en la unión cráneo-cervical. Nosotros manejamos la vía posterior, hacemos funciones occipito-cervicales, descompresiones, pero sin duda el abordaje anterior es donde todavía nosotros tenemos muchas limitaciones. En ocasiones nos apoyamos con el servicio de neurocirugía
de por zonificación nos toca Centro Médico La Raza, Ajá. pues pero sin duda son patologías muy, muy complejas en todo el sentido de la palabra. Pues bueno, ver estos abordajes el abordaje transoral que muchas veces solamente lo vemos en libros y saber que todavía se realiza, pues sí, sí es algo impresionante. Nosotros, no sé si usted en casos ¿qué porcentaje de pacientes ya le llegan con lesión medular, utiliza neuromonitoreo transoperatorio? Porque como estoy viendo en la presentación, a veces tiene que improvisar. Nosotros no, en nuestra unidad pues no tenemos neuromonitoreo y a veces tenemos que hacer el abordaje sin este recurso, y es donde llegamos a sufrir mucho porque no tenemos el control durante el transoperatorio. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Usted utiliza neuromonitoreo en estos casos y en los casos de lesiones cervicales, lesiones torácicas? Sí lo utilizamos siempre y cuando se pueda, porque en una institución pública donde yo me encuentro muchas veces no es posible. Sí es obligatorio y mandatorio tener una monitorización adecuada de pares bajos, es decir, tener una cánula endotraqueal con electrodos para monitorizar 9, 10 y 11 los espinales, y hipogloso con estimulación directa. Le ponemos una aguja en la lengua y hacemos también estimulación directa. Sí, indudablemente es adecuado, siempre y cuando se tenga la posibilidad, porque luego muchas veces el costo de monitoreo llega a ser más caro que el mismo material. En pacientes privados, en todos lo hago una monitorización adecuada de pares bajos, hago estimulación directo para identificar algunas estructuras nerviosas, principalmente en la unión craneocervical, porque las lesiones tumorales, tanto metastásicas como lesiones de partes blandas, me refiero a osteosarcoma, cordoma o osteoblastoma, etcétera, llegan a ser sumamente deformantes. Y lo que les comentaba al inicio es bueno saber dónde se encontraba la anatomía normal, porque muchas veces no sabemos ni a ver dónde quedaba esto, ¿no? Entonces vamos estimulando y vamos quitando la lesión, pero es mandatorio y lo más adecuado. Muchas gracias, doctor. Doctor, le queremos, bueno, como le comentaba el doctor Torres, en nuestra casuística no es muy grande en cuanto a lesiones de la unión cráneo-cervical, pero en la vía posterior hemos tenido buenos resultados, sobre todo porque también recibimos muchos pacientes con plasmocitomas. Entonces, hacer la descompresión vía posterior y posteriormente mandarlos a radioterapia, hemos tenido buenos Ujú. resultados. Incluso pacientes que recuperan después de haber llegado con cuadriplegia y tienen buen Ujú. resultado oncológico y funcional. Claro. Pero la pregunta también va en cuanto a la descompresión vía anterior de C2. En caso de no Ujú. contar con el endoscopio para poder hacer el tipo de abordaje que normalmente usted nos presentó en los casos, no sé si tenga Ujú. algún tip, alguna recomendación Sí, en esos un, casos, ¿qué un, podemos hacer? sí, sí, un buen retractor. Tener un buen retractor oral es lo más importante. Yo lo entendí de esa manera porque puede llegar a comparar el abordaje Trotter, que es por línea media, lo puede sustituir con un buen retractor oral. Es decir, que tenga una buena apertura, que tenga una valva grande para que llegue a la hipofaringe y pueda retraer lo más abajo la lengua. Y algo muy importante es que ustedes tienen que cortar parte del paladar blando, ¿ok? Y lo hacen por línea media. Le ponen dos referencias con una seda del uno y posteriormente la apertura de la mucosa, generalmente lo hacen en el primer plano, dejando un plano de disección prevertebral para que al momento de su cierre les dé un buen espacio. Y posteriormente la musculatura, no tratar de quemarla mucho o cortarla para que esto mismo les sirva como un colgajito. Ahora bien, existe también la posibilidad de que se pueda abrir el colgajo, ¿no? De que se deistente completamente. Y en lo particular me ha pasado es, uno, que les damos dieta muy temprano; dos, que comienzan con dieta sólida de manera muy temprana. Generalmente les dejo dieta como si los operáramos de las amígdalas, dieta con puro helado una semana, dieta líquida, una semana, nada más. Y posteriormente el décimo día ya podemos ver que está adecuadamente cerrado. Pero cuando existe una dehiscencia de esto,
cómo lo tratamos, cuando está abierto el sistema, cuando se expone el sistema, ¿no? De primera intención, ya sea que sea temprano, es decir, que nosotros lo notemos en una fase temprana, podemos hacer un cierre primario o tratar de hacer un colgajo con el paladar duro, es decir, toda la mucosa del paladar duro con la palatina, con una base palatina, es decir, en las premolares, en los bordes laterales del paladar duro, es una arteria de irrigación y hacemos un colgajo como si fuera una lengüita, lo hacemos hacia atrás y lo suturamos. Y esto nos permite que tenga una cobertura adecuada. No sé si les ha tocado también que se expone y lo ven, ¿no? Pero lo más adecuado para poder hacer es un buen retractor oral. Eso es lo más importante. Y lo ves ahí de frente. Lo tocas. Muchas No sé si gracias, contesté doctor. tu pregunta. ¿Sí Sí, contesté tu pregunta? ¿Sí? Ok. y también, bueno, por ejemplo, nosotros abordajes transorales no realizamos en el instituto. Ajá. Realmente es más vía, o sea, cuando realmente es necesario hacer una vía anterior, es una vía anterior pues más Ujú, alta. Y no ujú. sé si ustedes tienen experiencia en ese abordaje o realmente ya todos los Sí, abordajes de ese nivel los hacen transoral. sí. Fíjate que qué buena pregunta me haces. Fíjate que sí, hay un abordaje que es un abordaje submandibular. Pero para poder tener una buena exposición, tienes que quitar la glándula submandibular. Quitas la glándula submandibular y tienes un buen espacio para poder manipular C1 y C2. Pero es un abordaje submandibular, 1 centímetro por debajo de la mandíbula, pero lo que te va a estorbar es la, La la glándula glándula. submandibular. Es correcto. Tener cuidado, indudablemente, con el hipogloss. El hipogloss se une en el tendón conjunto del vientre anterior y posterior, lo levantes hasta el hipogloso. Entonces, eso es lo más importante para poder localizar esta porción. Esa Pero área. sí lo hemos hecho ahora. Los abordajes oncológicos para problema cervical vía anterior, yo los hago en el borde anterior, los hago longitudinales, en el borde anterior Ujú. del esternocleidomastoideo, porque me permite, si es necesario, irme hacia arriba, quitar más hueso, irme hacia abajo, que si los hago de manera transversal, porque me limita mucho, trabajo muy limitado, es una obra negra. Y si quiero hacer un colgajo, pues le hago una base de pala de golf y ya todo el colgajo lo levanto. Levanta. Muy Así. bien. Muchas gracias. Sí, no, Sí, no. el abordaje que dice el doctor Gerbit Reyes o la doctora Perla Karen es un abordaje que por AO le llaman el abordaje retrofaringio o yo le Ajá. llamo en palo de golf, ¿no? Como dice el doctor, que Ujú. es un Así es, submandibular. No así es. resecamos nosotros la glándula, vamos, no hemos Ajá. tenido ese problema, pero porque nos hemos encontrado fracturas de C2, bueno, ahí es Ok, donde ok. tenemos más Sí, experiencia y tenemos sí. que meter el tornillo canulado por Ok, la base sí, del diente para poder sí. llegar hasta el diente y eso es lo que generalmente nos encontramos con ese tipo de casos de tipo ortopédico, pero sin Ujú. duda creo que es un buen abordaje para, sobre Sí. todo para los problemas metastásicos. Hemos tenido ahí unos de SEA de mama que da Ujú, metástasis ahí por vía anterior y ujú, también los podemos conjugar con una cirugía circunferencial 360 grados. Y de su plática, doctor, de todos los problemas tumorales que usted resuelve por vía posterior, no le vi la fijación atlantoaxoidea, esa la omite porque es una articulación que biomecánicamente, vamos, si hay alguna cuestión sobre todo el movimiento de tipo rotacional, no vi si usted por ahí tiene algunos casos, lo que sí vi es que en pacientes con artritis reumatoide hace ujú, la ujú. fijación occipito Claro. cervical, pero no le vi ahí si hay alguna contraindicación o considero que no era necesario hacer esa fijación atlantoaxoidea o nos pudiera decir si ha tenido algunos casos en donde tenga que estabilizar ese segmento. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, generalmente no lo utilizo para la línea oncológica, porque
ese segmento queda fijo y sirve mayormente para inestabilizar la cabeza, porque quito mucho hueso. Y si la posibilidad es quitar completamente el hueso y posteriormente se lleva a radioterapia, la consistencia del hueso se pierde completamente. Entonces, el movimiento debilita más esta unión, porque aparte que la lesión abarca hueso, también abarca los ligamentos, y eso lo hace aún más inestable. Entre más fijo quede esta unión, a la postre, cuando se ha llevado a radioterapia o quimioterapia, vamos a tener menor repercusión de tipo biomecánico, como aflojamiento, subluxación o luxación completa, que si no lo hacemos. En lo particular, en línea oncológica no lo hacemos porque es más posible que se pueda luxar o que pueda dar datos de conversión indirecta y siempre quitamos demasiado hueso, que no nos permite hacer una situación. En línea ya sea como fracturas o datos de inestabilidad por posteriores a trauma, es indudablemente mandatorio en personas jóvenes, pero no en línea oncológica. Muy bien, doctor. Otra pregunta. Usted hablaba de las variantes de la vertebral, y Ajá, por ahí decía que la podía ligar o no de acuerdo a la ajá. invasión del tumor. Dentro del protocolo de estudio para pacientes con tumores de la base del cráneo o de los niveles de C1, C2, ¿hace algún estudio como la angiotac o la angioresonancia para poder diferenciar si hay alguna variante anatómica de la arteria vertebral? Sí, generalmente cuando, como lo dice Brienne, cuando es más de 6 a 9, es decir, a los lados, siempre lo hago, siempre lo hago. Les hago a todos los pacientes que operan con cervical, les hago angiografía, a todos. Una angiotomografía, para poder hacer la reconstrucción tridimensional. Ahora con los nuevos programas, entre mejor calidad de imagen tengamos, podemos manipular de manera tridimensional, podemos cortar, podemos ver los límites, o lo hago, lo imprimo en una impresora y de manera tridimensional hago la resección, hago simulo la fijación y eso mismo lo reproduzco en el paciente. Y he visto que he tenido menores complicaciones que si no lo, sí, sí lo hago siempre. Más preguntas para el doctor. ¿A usted le gusta la clasificación o los criterios de Boriani, de Weinstein o de los asiáticos, que es la de Enekin? Para usted, ¿cuál es Sí, la más, que digamos que está más familiarizado para poder también igual tomar un criterio para la cirugía? sabemos que los de Enikin, acuérdense que fue una clasificación que se adaptó a la columna, Mm, porque la clasificación de Enikin surgió de los sarcomas de alto grado de los huesos Mm. largos y mm, posteriormente se adaptó a la columna. No muchas veces se puede, pues, reproducir de una manera adecuada porque es importante que en los tumores primarios la clasificación más adecuada es de Weissenboriano, del maestro Boriani, donde únicamente clasifica a ver es anterior, lateral o posterior y la extensión hacia arriba. ¿Ok? Eso sí es importante para los tumores primarios. La de Enikin se me hace un poco más compleja porque es una adaptación finalmente de los sarcomas de huesos largos. Pero sí, cualquier clasificación que se les facilite para poder como posteriormente analizar sus resultados, porque a veces son las clasificaciones para poder tener un abordaje y para posteriormente evaluar qué tanta recurrencia tuvo. Pues ya de la gente. Muchas gracias. Gracias. Sí, Antonio. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Son Buenas muy rápidas noches. mis preguntas, Doc. Aquí en la unión craneocervical, ¿cuándo podemos nosotros? Yo sé que es de acuerdo al tumor, de acuerdo a los bordes, Ujú. irregulares, irregulares, pero Ajá. ¿qué consejos me puede dar, por ejemplo, para hacer una resección y tener una resección máximo segura? Cuando yo ya sé que no voy a obtener bordes, no va a ser pues muy complejo llegarlos, pero así en fines prácticos, ¿qué me recomienda para una resección máxima segura? Tridimensionalmente macroscópicamente es difícil, porque realmente no hay una clasificación, pero sería bueno poder como pensar, porque no existe.
como es en los huesos largos que dicen a partir de 5 milímetros, un borde libre de tumor. En la columna no se puede. Pero lo que yo en lo personal hago es que hago la resección macroscópica, es decir, la macroscópica posible, es decir, que no vea tumor. Y en los bordes les tomo muestras y lo pinto, es decir, borde de cóndilo, Mm, borde de clivo, borde, y esto lo mando a patología. Y el patólogo me va a decir si es positivo o es negativo. Si es positivo, tengo que decirle al radiooncólogo que se extienda más allá de donde hice mi resección, porque el borde fue positivo. ok. Si el Mm, borde fue negativo, únicamente que cubra mi campo de resección y listo. Algunas otras veces dejo clips de titanio, los clips no únicamente para marcaje tridimensional, para que sepan hasta dónde llegué y al momento que configuren la radioterapia tengan como la posibilidad de poder localizar de manera tridimensional hacia dónde va a dirigir la radiación. Muchas veces, fíjense bien qué pregunta tan bonita, muchas veces utilizo, aquí no hay en México, lo que llega a suceder cuando ya instrumentamos a un paciente y lo sometemos a radiación, sucede algo que se llama sombra radiológica. Es decir, que aunque le estén dando radiación, el campo lo cubre por el metal y muchas veces no llega a ser óptima su radioterapia. Y es donde llegamos a tener recurrencia, principalmente en los tumores de alto grado, como son los sarcomas. ¿Ok? Lo que se está manejando en el mundo son sistemas a base de carbón, tornillos de carbón, barras de carbón, que lo hace más amigable hacia la energía. ¿Ok? Y hay algunos otros protocolos donde hacen la resección completa, les ponen una lobez, los mandan a radiación, esperan 2 o 3 meses que tenga buena respuesta y después los tiran. Y bien. tiene una respuesta oncológica más buena. Gracias, Doc. Doc, Sí, y cuando digo todo en medida de lo que cuando se pueda, ¿no? Que existe la claro. posibilidad, ¿cuál es su experiencia en los tumores de este tipo? Pues habló sobre las metástasis, ya sabemos los schwannomas, pero la utilidad que tiene para usted y dónde es más útil el aspirador ultrasónico, ¿en qué tipo de estos tumores? El aspirador ultrasónico ya ahorita con la cantidad de puntas, de frecuencias que podemos utilizar, generalmente yo estoy muy cauto en la resonancia magnética siempre ver que está por delante del ligamento dentado, por delante de la oliva, porque si está por delante de la oliva, todos los pares craneales que son retroolivares, incluyendo el hipogloso, incluyendo el espinal, incluyendo parte del vago. Entonces, a través de esto puedo utilizar un aspirador ultrasónico, nunca lo corto. A diferencia de que si es retroolivar o se encuentra por detrás de la oliva, pues me permite hacer una resección casi completa, como es el caso que les mostré, donde le puse una jeringa y lo pude sacar pues, prácticamente aspirándolo y raspándolo. Generalmente son para lesiones que se encuentran por delante de esas estructuras, lesiones que llegan a tener una consistencia firme, más no que llegan a ser calcificados o que llegan a tener, o que llegan a abarcar estructuras nerviosas o vasculares, que lo hacen pues también muchas veces difícil para poder hacer su resección. Otra cosa que sí nos ayuda mucho es en aquellos tumores de la base del cráneo, que son lesiones benignas, ya sea un schwannoma que está tomando parcialmente la vertebral, y nos permite delimitar con con el aspirador ultrasónico como el trayecto de dónde se encuentra la arteria y podemos hacer una aspiración y una modelación del trayecto de la vértebra con el aspirador. Sí, sí, es muy útil. Ok, Doc. La última pregunta, ya muy rápida. Ah, Conociendo que la vía transoral, pues es hasta cierto punto un corredor anatómico natural, ¿usted lo está haciendo con apoyo endoscópico o microscópico? ¿O lo sigue haciendo microscópico? con ambas, ¿Con ambas? luego con Ok. ambas, con ambas. Fíjense que algo que he aprendido con el paso del tiempo, es decir, con los años, es
que todo resultado de una buena cirugía, en el caso de manejar la vía aérea, es preparar adecuadamente al paciente, ¿no? El paciente, previamente, 24 horas antes, lo pongo a que haga lavados bucales con clorexidina, ¿ok? Y lavados con solución fisiológica nasal. Porque he visto que esto me ha permitido tener una mejor respuesta a que tenga adherencia, a que tenga una infección. ¿Eh? Vía endoscópica es muy versátil siempre y cuando no tenga el ángulo del clivo con la columna muy cerrado, porque eso nos va a permitir que no lleguemos vía endoscópica hasta el neumocráneo cervical. Y cuando está un poquito más abierta, pues me permite de manera pues anatómica meter el endoscopio en el piso de la cavidad nasal y llegas directamente hasta la neumocráneo cervical Ujú. o por vía transoral. Ahora, ¿qué me ha llegado a suceder? Que muchas veces, aunque haga el abordaje endoscópico endonasal, tengo mucha fuga a través del globo, y me empaña mucho, no veo. Entonces, lo que tengo que hacer es inflar más el globo y poner un taponamiento retrofaríngeo. Eso me permite aislar completamente si existe alguna fuga a través de, siempre hay fuga a través de la tráquea y que me permite trabajar más adecuadamente si tengo sangrado, tengo que poner agua para poder hacer una resección más anatómica. La otra es el sangrado. Siempre, ya hasta que infiltras con lidocaína con epinefrina o que previamente en una burinera que son aproximadamente como 80 90 mililitros, le colocas media ámpula de adrenalina y después con algodones largos los sumerjas y los pongas en los cornetes, en la base de la nariz, durante 2 o 3 minutos, los quitas y tienes mayor control para que no tengas sangre. Gracias, Doc. No sé si tienen alguna otra pregunta. Dice que no. Doctor, una pregunta con respecto a la visión. Nosotros los que Ajá, hacemos endoscopía uniportal o biportal, eh, ujú, obviamente para la visión necesitamos solución fisiológica. En este caso, cuando haces ajá, sus análisis, mi ajá, pregunta es, ¿cómo protege la vía aérea? Primero, si utiliza solución para la visión a ese nivel y ujú, segundo, ¿cómo ah. protege la vía aérea para que no pueda tener ahí paso de líquido hacia la vía respiratoria? De hecho, no irrigo. O sea, no, me refiero a que llegue a irrigar poca solución únicamente cuando tú le echas bipolar o únicamente para el lado del campo, pero no estoy irrigando de manera continua. Lo que yo hago es utilizo el lente, le pongo ya sea alcohol con jabón, le pongo en la punta o también hay gotitas de antiempañante, pero no utilizo de manera continua una irrigación. Pero sí, eventualmente para lavar y aspirar, sí lo hago, pero no de manera continua. Siempre utilizo en el primer tiempo es un lente de 0 y posteriormente ya que estoy haciendo la resección un lente de 30 para que me permita pues trabajar a distancia. Y la protección de la vía aérea solamente con el globo, no implica mayor. Sí, eh, o sea, inflo más el globo y le pongo un taponamiento retrofaríngeo, porque finalmente no irrigo una cantidad exagerada de solución, la que sea, arma fisiológica, lo que sea. No irrigo realmente mucha, únicamente trato de estar lavando muy poco, o bipolar, o cuando quiero tener algún sangradito, generalmente utilizo agua fría, eso sí. Siempre utilizar, me encanta el agua fría, siempre le pongo agua fría para que me ayude mejor a controlar la visión y a controlar el sangrado. Eso sí, siempre lo hago, pero no lo hago de manera continua. Gracias. Sí, no, por- ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? No, parece que Pues no. terminamos, Doc. Pues agradeciendo Uh, nuevamente. ah, perdóname, pero otra cosa que a lo mejor me hubiera gustado que me preguntaran.
¿Vieron de los artículos que publicamos, la fijación cervical? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No les causa duda por dónde lo metimos? ¿Por dónde lo fijamos? Es la cirugía donde colocó una malla, ¿no? Mire, les voy a mostrar la imagen, porque es una Transoral, ¿no? imagen. Y aquí lo interesante de esto es, aquí lo voy a poner, ajá, ahí lo Tuvo, están, ah, perdón, ahí se ve, expresidente nosotros de ahí de Magdalena de las Salinas, me parece. ajá, ajá, De la doctora Kaori Honda, me parece. así así es este tornillo, cómo se coloca, que incluso es muy duro. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, lo pusimos transoral, pero hicimos el constructo afuera, como aquí lo ven, así tal cual. Hicimos, después lo colocamos, lo fijamos, pero este tornillo específicamente hacia el fibus, tenemos que machuelearlo o con una pequeña broquita, llegar por lo menos 1 centímetro adentro y posteriormente meterle el tornillo. Pero es transoral y lo cubrimos con mucosa. Este es realmente cuando les decimos que tener un buen retractor, por la pregunta que me hacía la doctora, un buen retractor oral nos permite trabajar, pero maravillosamente en esta unión y es una vista perfecta hacia adelante y con un buen control tanto vascular como de las estructuras. Otra cosa es que cuando hacemos abordaje, a lo mejor preguntar un abordaje endoscópico endoscopal para hacer una odontoidectomía se intuba por vía oral, ¿ok? Cuando hacemos un abordaje de este tipo, generalmente la intubación, como ustedes lo ven, es por vía nasal. Nos permite mayor campo para poderlo mover. Y detalles así tan minúsculos nos permiten que la cirugía llegue a ser, pues, más exitosa o que menos se llegue a complicar. Interesante. Y Muchas muchas gracias. felicidades. Y muchas Felicidades, gracias. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si nos damos por terminado, por favor. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Felicidades, todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moscoso. Nos Un vemos Lo abrazo, hermano. esperamos en, la lo próxima. esperamos en Tijuana, doctor Reyes Soto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por allá. Nos vemos primeramente. Nos vemos la Gracias por próxima. la invitación. Tema de tumores mieloproliferativos de columna, ya para terminar este mes de módulo de tumores en columna vertebral. Muchas gracias. Fuerte Gracias. abrazo a todos. Saludos. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.